Acelerando Empresas, episodio 106. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real también. Y será un placer acompañarte, por supuesto, hoy, lunes 12 de noviembre, en este episodio número 106, en el que hablamos con José Antonio de Miguel, experto en innovación y responsable de la edición en español de libros de Eric Ries, Steve Blank y Alex Osterwalder, de los que hemos hablado mucho en este podcast. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender con casos reales, donde cada día además añadimos una nueva lección y hoy justamente comenzamos el nuevo curso práctico de Elevator Pitch, donde aprender paso a paso a montar vuestro propio Elevator Pitch con casos de empresas reales. De hecho, en el de hoy comenzamos con el caso de Plusbitech, que es una empresa de tratamiento del cáncer que ya ha conseguido bastante inversión y bueno, ha utilizado pues el Elevator Pitch que hoy iré mostrando cómo construir. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. José Antonio de Miguel, también conocido en internet como Yo Emprendo, es presidente de la Asociación para el Fomento de la Innovación y Cultura Emprendedora. Y además es responsable de edición en español y coprólogo de varios libros que hemos comentado ya en el podcast, como El Camino hacia el Lean Startup del gran Eric Ries o El Manual del Emprendedor de Steve Blank y Bob Dorff, diseñando la propuesta de valor de Alex Osterwalder. José Antonio es también cofundador en Be Innovation Campus y en España Lean Startup, y además tiene el premio INTEF 2012 por el Ministerio de Educación con una aproximación a un nuevo itinerario emprendedor. Actualmente José Antonio es mentor, speaker y Lean Startup Evangelist, algo así como evangelista del Lean Startup, ayudando a emprendedores y empresas a descubrir y validar su modelo de negocio. Y para que nos hable de todo esto, damos ya la bienvenida a José Antonio. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Fran, y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, pues muchas gracias a ti por participar, que ya tenía muchas ganas de compartir un ratito contigo. Y bueno, después de tantas cosas que ha hecho en el mundo emprendedor, vamos a empezar, si quieres, por el principio del todo, ¿no? ¿Por qué te metes en este mundo emprendedor? Bueno, pues la verdad es que no tendría una respuesta muy clara, porque yo monté una empresa durante una época de mi vida trabajé para otros, monté una empresa en el año 97, digamos en la primera oleada, entonces no se llama emprendedores, esta palabra es más moderna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa empresa, bueno, pues ganó algún premio y entonces ya desde aquel momento, año 98, 99, sobre todo a partir del 2000, tuve muchísima relación con el mundo emprendedor, ¿no? Intentando compartir mi experiencia. Uh-huh. Y en el año 2012 o 2011 aproximadamente, bueno, pues pensé que estábamos intentando ayudar a los emprendedores con herramientas pensadas para grandes corporaciones y sobre todo pensadas en el siglo pasado para otro contexto, y que había formas diferentes de hacer las cosas. Y tuve mi primer contacto con lo que ahora se denominan las metodologías ágiles para el emprendimiento, Lean Startup, Customer Development y Agile, ¿no? Ese es mi origen, ¿no? Jamás pensé, porque bueno, de hecho, el mundo emprendedor, dentro de, digamos, mi cartera de productos o servicios, es una parte que tampoco es tan grande, ¿no? A nivel de facturación. Jamás pensé que tendría esta repercusión, ¿no? Uh-huh. Es algo que ha sobrevenido, ¿no? Uh-huh. Fantástico lo que dices de que se han dado herramientas desde hace mucho tiempo a los emprendedores, que como si fueran grandes corporaciones, me parece totalmente acertado. Y de hecho, esas herramientas se siguen dando, ¿no? Se siguen dando en las escuelas de negocio en muchos casos, ¿no? O en las universidades, ¿no crees? Sin ninguna duda. Se sigue hablando mucho de herramientas muy clásicas. Hablemos desde Dafos hasta Boston Consulting Group, una serie de herramientas. Yo siempre he sido muy friki, como digo yo, de la gestión, de los modelos de gestión, etcétera, etcétera. Esto sería para otro podcast. He leído muchísimos libros, he aplicado muchas herramientas y efectivamente estas herramientas no están, en muchos casos requieren mucho conocimiento y recursos para aplicarlas a los emprendedores que inicialmente no suelen tener. Como diría el gran Steve Blank, por ejemplo, parafraseándolo, ningún plan de negocio soporta el primer contacto con el cliente, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, en la primera frase del prólogo del libro de Steve Blank en español, el Manual del Emprendedor, es que el plan de negocio ha muerto, ¿no? Porque esta es una frase que yo comenté ya en 2011, yo lo comentaba en algunos foros, gente me decía, bueno, este hombre ¿qué dice, no? Bueno,
fases de validación de ideas, los planes de negocio no tienen ningún sentido. Sí. Bueno, yo también, como te comenté, estuve con Steve Lang allí en San José, ¿no? En Silicon Valley. Y bueno, es increíble, ¿no? Porque él no para de repetir, ¿no? Sus mantras, ¿no? Pero todavía le siguen desafiando, ¿no? O sea, a pesar de todas las pruebas que ya ha cosechado, ¿no? ¿Sabes? Con su estudio de Startup Genoma, es apabullante, ¿no? La mayoría inmensa de los modelos de negocio fracasan, ¿no? Entonces, ¿por qué se empeñan tantas personas, ¿no? en intentar demostrar que llevan razón en vez de intentar pivotar rápido a algo que funcione realmente? ¿Qué opinas? Bueno, aquí Fran había dos planos, ¿no? Como sé que me sigues en Twitter, verás que soy bastante crítico, ¿eh? Tampoco soy muy crítico, intento conectar puntos, ¿no? Hay dos planos, ¿no? El primer plano que es el emprendedor que se enamora de su idea, que no es capaz de ver más allá, que no es capaz, que se engancha emocionalmente de su idea y no es capaz de pivotar, como tú dices. Pero luego también habrás observado que durante los últimos meses hay un auténtico, bueno, pues revolución o una onda que está intentando quebrar y poner en tela de juicio pues algunas herramientas muy comunes actualmente en el mundo emprendedor, como son todas aquellas de Design Thinking y Lean Startup, ¿no? De hecho, bueno, hay una ola, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto de real en estas metodologías aplicadas en algunos contextos y cuánto no, ¿no? Yo compartí otro día un artículo muy chulo de uno de los ejecutivos de IDEO, que se llama Hendrix, que habla sobre el teatro de innovación y que se está defendiendo de algunas cosas realmente fuertes que estaban comentando en cuanto a que muchas de estas herramientas, como dice, no es un teatro de innovación, un teatro de los posits, un teatro de cosas muy vaporosas, que digo yo, ¿no? Y también tenemos el caso de, bueno, el camino hacia Lean Startup de Chris. Bueno, pues como John Ilmer, que era el CEO de General Electric, cuando se pone en marcha. No hago spoiler del libro, pero el libro habla de una gran corporación de General Electric, como este señor es cesado porque los mercados y los inversores desconfían de la incertidumbre que se promueve en estas metodologías. Estamos en un momento interesante. Yo siempre he dicho que en España se trabaja mucho en la parte de diseño, en la parte de customer, de descubrimiento de clientes, en la primera parte de los 4 pasos de la epifanía de Steve Blank, donde hacemos muchos posits, design thinking, persona, bueno, hacemos más o menos, ¿no? Luego habría que ver luego qué se hace. Pero luego la parte de validación de mercado se toca muy poco, ¿no? Ahí sí que soy ciertamente crítico, ¿eh? Coincido completamente, ¿no? Porque evidentemente el emprender en salón, ¿no? El emprendedor de salón o el mentor de salón, ¿no? Es una cosa y después en la calle es otra distinta y ejecutar eso realmente es también otro plano completamente distinto, ¿no? De hecho, bueno, allí en la aceleradora de Impulsame, como tú sabes, también tenemos muchos casos, ¿no? De muy grandes ideas que al final pues se convierten, incluso teniendo un posible público objetivo ya bien detectado y validado, pero no llegan al final a funcionar, ¿no? Porque al final de cuentas hace falta un equipo realmente comprometido, hace falta pues los recursos, ¿no? Yo siempre comento que a veces que se nos va la mano, ¿no? Intentando alcanzar la luna, ¿no? O sea, es muy bueno que intentes construir un cohete, pero si no tienes ni un recurso para construir un cohete es difícil que lo consigas, ¿no? Mira, hay veces que nos olvidamos de algo muy sencillo, pues que es que el objetivo final de Lean Startup es conseguir el encaje con el producto mercado, ¿no? Y el encaje producto mercado se consigue cuando tú vendes tu producto y la pasta empieza a entrar en la caja, ¿no? Es ese. Observar en la propuesta de valor habla del triple encaje, ¿no? O sea, estamos hablando del encaje de solución, el problema-solución, que sea el primero, el segundo sea el del problema con la solución con el mercado, que es el que estoy diciendo, y él habla del tercero, que sería el de la caja, ¿no? Ahí es donde estamos, ¿no? Y eso no es fácil. Y bueno, ya que estamos hablando de malinterpretaciones y demás, si quieres coméntanos alguna otra que te hayas, que comúnmente escuches, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque yo escucho de todo, ¿no? Respecto al mundo Lean, ¿no? En cuanto a la agilidad, ¿no? En cuanto a a que esto es la panacea, ¿no? Si quieres, coméntanos un poco. Bueno, yo creo que no es la panacea, para empezar por ahí. Yo creo que se habla más de lo que se hace realmente, ¿no? Yo trabajo con corporaciones y trabajo con organizaciones en la transformación hacia estos enfoques más.
más ágiles. Yo no soy agilista, pero sí en procesos de innovación, etcétera, etcétera. Y se habla mucho más de lo que se hace, ¿no? Desde mi punto de vista, uno de los grandes errores es que no estamos quedando en la fase de diseño. Simplemente estamos hablando, pues lo que digo, ¿no? O sea, se ha confundido la parte inicial de diseño con utilizar algunas herramientas de design thinking y nos quedamos ahí, cuando es mucho más complicado. Tenemos que ser en el mercado. La gran pregunta es, ¿con la legislación española podemos ir al mercado sin tener ciertas cosas? Pues la respuesta es que no. No podemos vender si no estamos... Otro de los grandes errores para mí de base es pensar que esto es aplicable a cualquier tipo de mercado. Estas herramientas se piensan para sectores y para mercados donde hay una incertidumbre altísima. O sea, si alguien se va a montar, con todos mis respetos, una peluquería, por ejemplo, un negocio tradicional, no tiene ningún sentido aplicarlo en estatal. Y se está aplicando dentro de todo, ¿vale? Estamos intentando aplicarlo para situaciones en las que no tiene ningún sentido. Y algo que para mí es fundamental y que seguramente tú habrás comprobado en tu práctica diaria, es que Lean Startup no se puede enseñar. Lean Startup es un mindset. ¿Se tiene o no se tiene? Y yo he trabajado con algunas decenas de emprendedores, de grandes emprendedores, y algunos de grandes emprendedores con éxito, que no significa que los grandes emprendedores siempre tengan éxito, y cuento con los dedos de la mano las personas que realmente tienen el mindset de Lean Startup. Coincido completamente. Bueno, sobre todo, no sé si no se puede enseñar. Lo que sí que está claro es que para aprenderlo yo creo que tienes que desarrollarlo tú. Yo creo que es es un skill, ¿no? Es un conocimiento que alguien te lo explica. Pues yo lo entiendo, ¿no? Es muy habitual en sesiones que, bueno, tú también tienes por ahí mentorizando a personas, ¿no? Y le cuentas algo. Vale, ya lo he pillado. No es que lo hayas pillado, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Es que esto tendrás que hacerlo de la forma que tú querrás hacerlo. Verás que bueno, igual pues funciona, igual no. Y entonces, a partir de ahí, a lo mejor recuerdas que se te habló de este tema y dirías, pues igual se puede aplicar ahora sí, ¿no? Y entonces lo vas incorporando poco a poco, pero es un proceso y desde luego es un proceso largo, ¿no? Porque incluso grandes emprendedores, como tú comentas, sigo viendo que siguen pues metiéndose en jaleos, ¿no? Y en proyectos como si estuvieran empezando desde el principio, ¿no? Y después van predicando pues, todo el mantra, evangelizando Lean Startup, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Para mí, cuando hablamos de mindset, hablamos de estructura mental, hablamos de tener claro que un concepto que ha sido masacrado, como el concepto de producto mínimo viable o el concepto de pivotar, lo tienen claro. No hace falta que, bueno, se lo podemos comentar, esto es lo que hay, pero ellos ya lo han visto, ya han visto que no hace falta esperar muchísimo tiempo pues para invalidar las hipótesis o para cambiar de objetivo en el proyecto. Y esto se tiene o no se tiene. Se pueden hacer sesiones, se puede enseñar un proceso que, por cierto, no es un proceso lineal, pero esta mentalidad de salir a la calle con algo rápido para testar, esto yo lo he visto muchas veces que en sesiones, sí, ya lo estoy haciendo, ya lo voy a hacer, y luego la rémora del enganche emocional que tienes a tu idea te impide ampliar horizontes sobre lo que ya tienes, ¿no? Tu mínimo viable, ¿no? De acuerdo. Y bueno, no sé, un poco en todo este tiempo que llevas trabajando con emprendedores, ¿qué es lo que más te ha costado, ¿no? O más has visto que donde han caído ellos a la hora de ayudarlos y tú has visto, oye, esto va a pasar y al final pues pasó, ¿no? Por destacar algo, porque, bueno, sabes que nos escuchan muchos emprendedores que estén a lo mejor a punto de cometer ese tipo de errores. ¿Qué destacarías ahí? Pues algo que puede parecer evidente y que has comentado tú, y es que, bueno, ningún plan de negocio aguanta el primer contacto con el mercado. El mercado es la prueba de algodón de las hipótesis, de que las hipótesis son solo eso, hipótesis, nada más. Esto yo lo comento una vez, lo comentarás tú también con las personas con las que hablas, con las que mentorizas con los proyectos que siguen en contacto. Y sí, pero luego veo muy poca validación y muy poca crítica, ¿no? Uh-huh. Por eso hay algo que me parece súper importante a la hora de trabajar con estas metodologías, que es que el equipo sean por lo menos 2 personas. Proyectos emprendedores con un solo emprendedor no tienen ninguna razón de ser actualmente con este tipo de metodologías, porque un emprendedor que propone hipótesis va a ser muy difícil que sea capaz de criticarlas y avanzar. Podría acabar con un problema de doble personalidad o algo así en la cabeza. Y bueno,
¿Esto cómo es compatible, si lo es de alguna manera, con el discurso por ahí que se escucha mucho de, bueno, no, tú te metes en la cueva, ¿no? Empiezas a construir, a crear contenidos y empiezas a publicar y publicar hasta el infinito, ¿no? Y pico y pala, ¿no? A picar piedra y algún día te vendrá el beneficio, ¿no? O sea, es una teoría que, en fin, se escucha por ahí. ¿Qué opinas de ella? Bueno, yo creo que hay que tener muy claro, o sea, yo evidentemente, cuando voy a mentorizar un proyecto, algo que siempre pongo en mis redes sociales, y que bueno, a veces se me critica un poco por esa frase, ¿no? Es decir, bueno, yo cuando voy a mentorizar un proyecto siempre me dejo el corazón en casa, ¿no? No tengo ninguna opinión a priori sobre los proyectos. Entiendo que hay proyectos en los que a lo mejor hay que picar más piedra que otros antes de salir a la calle. Entiendo que todos los proyectos requieren algo fundamental, que es una mochila de tiempo, una mochila de capacidad, una mochila de ilusión, evidentemente, y una mochila de dinero, que a veces se dice muy pocas veces, para poder aguantar esos primeros meses, los conocidos como el Valle de la Muerte. Es imposible que, bueno, yo no conozco proyectos que se hayan podido montar con muy poco dinero, ¿no? O sea, siempre requieres una mochila inicial pues para poder centrarte en el proyecto, para poder también vivir, porque tenemos que vivir y poder desarrollar esas ideas. Uh-huh. Pero desde luego que yo siempre planteo de, bueno, si realmente lo que estás construyendo aportas valor a tus clientes, ¿no? Y poner al cliente en el centro de todo. Para mí esa es la clave. Uh-huh. Que poner al cliente en el centro de todo significa que tengas que estar un año picando código o lo que sea, porque tu proyecto es realmente complicado. Bueno, pues habría que verlo. Uh-huh. Pero sobre todo aportar valor. Y lo que no aporta valor, lo sacamos del proyecto. Me parece muy interesante. Lo digo porque, bueno, esa precisión muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Es como que los emprendedores menosprecian su tiempo, ¿no? O el coste de oportunidad de no estar haciendo otra cosa, ¿no? Y es importante, ¿no? Es también un coste, ¿no? No es un coste de que estás saliendo de tu bolsillo directamente, pero si te vas un año, por ejemplo, creando contenidos y no tienes otra dedicación, tienes que sostenerte o no tienes gastos ninguno, cosa extraña, sobre todo cuando llega a cierta edad, ¿no? Con lo cual, al final de cuentas, es coste. Me parece muy interesante tu apreciación. Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo. Participé en un libro que me invitó, un libro que se llama La Burbuja Emprendedora, que está coescrito por Javier García. Javier García es uno de los fundadores de Sensum Finanzas y uno de los fundadores del think tank Sintetia. Uh-huh. Es un economista que es un crack. Y bueno, me invitó a una entrevista larga que es parte de un capítulo de su libro de La Burbuja Emprendedora. Y ahí estamos hablando de muchas cosas de estas. Y otra cosa es cómo trasladamos todas estas metodologías ágiles, cómo trasladamos la situación socioeconómica de nuestro país hacia los emprendedores. Ahí habría mucho que hablar, ¿no? De acuerdo, bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa porque, bueno, tendríamos para hablar, pero muchos programas, José Antonio. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Ya lo sabes, tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a ti, Fran, y bueno, espero que estas palabras ayuden a todos los que lo escuchan y les abran alguna lucecilla, y lo mismo digo, estamos en contacto para lo que necesites. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a José Antonio por participar y como siempre daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp simplemente registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, es todo un honor. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, y que continuamos con el ciclo de financiación privada para emprendedores, hablando sobre qué proyectos son invertibles y cuándo. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!